buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Hoy más que nunca, el país está amenazado por las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, la narcopolítica, que buscan afanosamente sacar a la fiscal general a través de un juicio político, mientras ella goza del respaldo del país, como se expresó ayer en las Shiris, y como la revista Time, revista prestigiosa de los Estados Unidos, destacó en su publicación de este miércoles. La denuncia que presentara el gobierno lo hizo el secretario general de la administración por presunto sabotaje, en donde se identifica a la parte denunciante, nombres y apellidos y demás generales de la ley que constan. Acredito la calidad con la que comparezco con el nombramiento de secretario general de la Administración Pública que he invocado en esta denuncia. Leímos ya los nombres, son largos, involucrados la ex ministra de Energía, ex altos funcionarios de SELEC, de la agencia del sector, de la empresa eléctrica Quito. La denuncia dice, de acuerdo con el artículo 233, ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Recuerda que las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. En estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como relacionados con actos de corrupción, estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución. Esta denuncia también se invoca el COIP, el Código Integral Penal, artículo 422, que obliga a denunciar, deberán denunciar a quienes estén obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial al servidor público en ejercicio de funciones, a los profesionales de la salud, de establecimientos públicos o privados, a los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas. En el punto cuarto, que habla de los hechos penalmente relevantes, se señala la actual crisis energética que atraviesa el Ecuador deviene de condiciones históricas y estructurales que se remontan al menos 7 años antes. El 23 de noviembre, el presidente Daniel Noboa, que asume el mandato, nombra como ministra a Andrea Arrobo. Una de las primeras disposiciones del presidente a la ministra había sido asegurar la continuación del suministro eléctrico y distribución ante los pronósticos de un fenómeno del Niño particularmente grave. Esta es la denuncia presentada contra la exministra Andrea Arrobo y otros, entre ellos ejecutivos y jefes departamentales de la empresa eléctrica Quito. Se pide que la investigación sea declarada reservada y que se procese de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal.
Queremos saludar a nuestra primera invitada, la asambleísta del Movimiento Construye, Ana Galarza. Le invitamos para analizar precisamente esta crisis que vivimos en vísperas de una consulta popular que hemos dicho no se puede malograr por un hecho inocultable, la crisis eléctrica, pero que aquí habría presuntos responsables por acción o por omisión. Una de las señaladas en primer término en esta denuncia es Andrea Estefanía Arrobo Peña, ex ministra de Energía y Minas. ¿Cómo entender esta situación a la que hemos llegado? Asambleísta Ana Galarza, muy buen día. Muy buenos días, mi querido Miguelito. Un saludo cariñoso para el resto de panelistas y para todas las personas y amigos que nos están acompañando a través de este espacio. Bueno, lastimosamente a puertas de la consulta popular estamos viviendo una serie de apagones, pese a que el gobierno quiere rebautizarles con otros nombres, son apagones. No hay horarios confirmados para poder organizarse y que no hayan pérdidas en los diferentes sectores, y eso sí afecta al proceso electoral que viene el día domingo, que es muy importante para el país, y que yo le hago una invitación a la ciudadanía que separemos del proceso electoral del mandatario, porque ya nos pasó con Guillermo Lasso, que porque al país no le gustaba Guillermo Lasso le dijeron no a una consulta popular que era necesaria para el país y que se perdió una gran oportunidad, y que además se perdieron los recursos que se pusieron para la consulta popular. Si es que el día domingo ganen, no es que el país se va a ahorrar los más de 60 millones de dólares que nos está costando la consulta popular. Lo que va a pasar es que se va a perder esa plata y además se va a perder una oportunidad necesaria para poder entregar al país herramientas legales, enmiendas parciales constitucionales, para que podamos tener herramientas y combatir la inseguridad, la pobreza, el desempleo. Ahora, ¿qué hacer con esta realidad, decía, inocultable de la crisis a la que hemos llegado? Se ha presentado una denuncia penal y aquí se pretende identificar a los responsables por acción u omisión, y a la cabeza está la propia ex ministra de Energía, Andrea Arrobo Peña. No, a la cabeza está Daniel Asín, Noboa Asín. Él está a la cabeza, porque le advertimos que era mala idea que le entreguen los sectores estratégicos del correísmo. Este acuerdo se hace antes de que se instale la asamblea, cuando ya estaban armando cómo se iban a repartir la asamblea. Y parte del acuerdo fue que le iba a entregar al correísmo los sectores estratégicos. Si ya se ve en los procesos penales que el correísmo hace horrores en los sectores estratégicos, ¿qué le hizo pensar al presidente que porque ahora él es presidente no iban a hacer horrores del correísmo en el sector eléctrico? Ya nosotros le advertimos al presidente que era mala idea que le entregue los sectores estratégicos al correísmo, que era mala idea que le entregue fiscalización al correísmo, que era mala idea que le entregue la primera vicepresidencia al correísmo, que era mala idea que le entregue la presidencia y mayoría absoluta en la Comisión de Justicia al correísmo. ¿Qué hizo el presidente? No escuchó, se puso bravo, nos dijo destruye, y ahora estamos sin luz. Entonces el primer responsable es del presidente, porque no tiene la culpa solamente en mi tierra. Se sabe decir que la culpa no tiene el chumadito, sino el que le hace compadre. ¿Ya? Entonces aquí quien hizo el decreto nombrando a la señorita Arrobo como ministra de Energía fue el señor Daniel Noboa, por parte de un acuerdo con el correísmo, donde él entregó al correísmo los sectores estratégicos. Ahora estamos sin luz. ¿Qué parte de que no deben cogobernar con el correísmo porque se roban los recursos o porque sabotean? No entienden, ya no vieron lo que le pasó al expresidente Guillermo Lasso, que no depuró las instituciones y que por el contrario, a través de informes del SNAI liberaba a los procesados del correísmo, y vean cómo terminó el presidente Guillermo Lasso. Y eso no entiende el señor presidente. Si nosotros le advertíamos de esto por el bien del país, y lo tomaba como que le estábamos atacando a él de manera personal de sus decisiones, tiene que madurar un poco más y darse cuenta que la situación no es así, que lo que le advertíamos era por el bien del Ecuador. Mire, van meses esas autoridades puestas por el correísmo. Ahora estamos con apagones, y las propuestas de soluciones se habían planteado desde finales del año pasado en el gobierno del ex
presidente Guillermo Lasso. Y llega este gobierno y suspenden las 3 opciones que teníamos para mitigar cualquier situación que se pudiese dar motivo de estiaje. 3 opciones teníamos que podrían funcionar con fuel oil, que es el combustible más barato para que pueda abastecernos de electricidad en el momento en que ya sea los países vecinos no nos puedan vender electricidad o que tengamos una época de estiaje. Llegó este gobierno con estas autoridades puestas por el correísmo y suspenden todos esos procesos. Compramos a Corea generadores que hasta la fecha de hoy no han sido instalados. Entonces sí hay una responsabilidad también por el presidente que se dejó ver la cara por el correísmo y que ahora estamos en este problema. Ojalá de ahora en adelante aprenda a escuchar las cosas que se le advierten por el bien no solamente de él, porque ahorita él está quedando mal, sino sobre todo por el bien del país. Asambleísta Galarza, cuando usted señala primero al presidente por el acuerdo que fue cuestionado, el acuerdo de la impunidad, en el caso del sector eléctrico y del Ministerio de Energía, la ministra Andrea Robo y el resto de funcionarios, incluso se señala a ejecutivos de la empresa eléctrica Quito, están vinculados, en el caso del Ministerio de Energía, vinculados al correísmo. La ministra Robo ¿es correísta? Le pregunto, por lo que usted acusa. Sí, son personas interpuestas por el correísmo. Si usted revisa el nombre de los denunciados por el mismo gobierno del señor presidente Daniel Noboa, va a encontrar nombres que no son tan relacionados con el correísmo y nombres directamente relacionados con el correísmo. Le voy a poner un ejemplo. Esteban Albornoz, él fue ministro del expresidente Rafael Correa. Fue asambleísta del expresidente Rafael Correa y es parte de la lista de denunciados por parte del gobierno, porque era toda una organización que llegó en primer lugar para hacer negociados, porque el correísmo, a cambio de ciertos votos en la Asamblea Nacional, le pidió a esos sectores para seguir haciendo negociados y seguir quebrándole al país, porque cuando roban no hay plata que alcance, ya, primero. Pero ahora que se distanció el expresidente Rafael Correa del presidente Daniel Noboa por el tema de Jorge Glass, ya no solamente fue el tema de negociados, sino empezaron a operar para sabotearle al país. Y obviamente el país, al estar molesto, porque el presidente hace una ley energética y dice, no van a haber más apagones, y de repente vienen muchos apagones desorganizados. Imagínense los restaurantes con todos sus productos pudriéndose, los sectores productivos sin poder producir porque tienen que utilizar maquinaria, los estudiantes sin poder estudiar porque no pueden tener wifi. O sea, todos los sectores están siendo golpeados por este tema de los apagones y lo hacen a puertas de la consulta popular, porque aparte de querer hacer negociados en los sectores eléctricos, en los sectores estratégicos del correísmo, opera para el narcotráfico. Y la consulta popular tiene preguntas claves que nos van a ayudar a combatir los delitos transnacionales, que nos van a permitir combatir las economías criminales. Y evidentemente eso no le conviene al correísmo porque a ellos les pagan para trabajar en pro del narcotráfico, el sicariato y la delincuencia organizada. Sí, efectivamente en la lista está Esteban Albornoz, quien fue ministro de Electricidad en el correísmo, fue asambleísta. Hoy aparece como asesor técnico del alcalde de Cuenca. Es decir, aquí dentro de la investigación se determina estos presuntos actos que llevaría al delito de paralización de un servicio público. Fue concertado, sería concertado. Y el gobierno, lo que se ha criticado, no detectó a tiempo a la cabeza la ministra y otras autoridades hasta llegar a la situación de hoy, de inmanejable para entregar el servicio del fluido eléctrico. Así es. Así que, mi querido, lo que nosotros tenemos que hacer en el ámbito de nuestras funciones como asambleístas es la fiscalización y el control político. Nosotros estamos presentando un proceso de juicio político en contra de la exministra Robo para su censura, pero también para conocer a profundidad cuáles fueron las
causas de llevarnos a esta crisis energética que está generando graves pérdidas en los diferentes sectores del país, un país que lo que necesita urgentemente es resurgir, un país que lo que necesita es ayuda y no estorbo. Esto también que sea un llamado de atención al presidente Daniel Noboa. Nadie le puso un arma en la cabeza para que nombre a una persona, a una mujer que no tiene el más mínimo conocimiento de sectores energéticos al frente de una cartera de Estado tan sensible. Esto también es un llamado al señor presidente a que se dé cuenta que todos los espacios que le entregó al correísmo no es que están ahí para ayudarle a ser el mejor presidente, sino que cuando ellos tengan intereses en su agenda política, lo que van a hacer es sabotearle al país, porque le hacen daño al país. Así que con esto me despido, mi querido Miguelito, le agradezco por la invitación a este espacio. Esperemos que esta situación pueda solucionarse. Con Construye siempre podrán contar con un consejo que se le daba sanamente al señor presidente. Seguimos manteniendo ese consejo, esa recomendación, y en este punto ya un exhorto y un llamado de atención a que deje de ver, que no le vea la cara el correísmo, por favor, y que por un lado no deje que sigan en los negociados, y segundo que no deje que les sigan saboteando. Un tema final, y la consulta popular, pero no se puede malograr por esta situación inocultable de la crisis en el sector eléctrico. Pero otra cosa es el ir a la consulta para que no nos quejemos luego de que no nos auxilia Fuerzas Armadas, de que no hay extradición. ¿Cómo no malograr la consulta popular este domingo? Por favor, tenemos que asistir y decirle sí al país. Eso es lo que tenemos que hacer. Esperemos que eso más, no haya apagones del momento del conteo de los votos de la consulta popular, que sería el colmo. Pero tenemos que decirle sí al país, tenemos que diferenciar entre el presidente y la consulta popular. Yo sé que está el país molesto con el presidente, que está decepcionado con el presidente, que no ha cumplido las ofertas del presidente, es cierto, pero no porque el país esté desencantado del presidente Daniel Noboa le vamos a decir no a una consulta popular necesaria para la patria. Ese es mi pedido, esa es mi solicitud, digámosle sí al país, actuemos con madurez democrática, y cuando veamos que alguna cosa, alguna decisión no es correcta por parte del señor presidente, advertirle, y al señor presidente no se enoje de las advertencias. Nosotros le advertimos, él se puso bravo, nos dijo destruye, y ahora estamos sin luz. ¿Se da cuenta cómo el tiempo nos ha dado la razón? Lo dijimos por un tema del país. Reflexione, señor presidente, y revise bien sus aliados, que parecen ser sus enemigos. Bien, ¿y en la Asamblea Nacional va el juicio político entonces? Así es, nosotros tenemos que presentar ese juicio político porque es parte de nuestras funciones. Bien, muchas gracias a la asambleísta Ana Mercedes Galarza del Movimiento Construye. Muy amable, Anita. Muchas gracias, mi querido Miguelito. Un abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el expresidente de la Corte Constitucional, un reconocido jurista en el ámbito internacional. Fue presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH. Fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, magistrado de la entonces Corte Suprema de Justicia, el doctor Hernán Salgado Pesantes, para analizar precisamente los temas de la consulta popular y la coyuntura política que vive el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.